a mi agente, como diciendo que consiguió colocar esto en el mercado. A mi agente, ¿dónde está? A mi agente, Deborah Rogers, por su dedicación y perseverancia. A mi cuñado, el doctor Chandra Shekhar Mukherjee. Recordemos una cosa, en árabe KH está por un fonema, un sonido que ellos no tienen, nuestra J, y KH se lee J, pero en las lenguas indias KH es K aspirada, es Mukherjee, por su temprano y reiterado aliento a medida que la obra avanzaba. A mis amigos Deepa Menon, Margaret Kushman, Ansar Hussain Khan, ahora sí es Han, los nombres árabes sí es Han, y Arvind Subramanian por ofrecerse voluntarios para sufrir el manuscrito y por leerlo con afecto y perspicacia. A mis hermanas Soba Srinivas, bueno, esto ya es... A donde quiero llegar es... esto no es, claro, estos son los agradecimientos. No, perdón, me he equivocado. Esto del agradecimiento no era el agradecimiento al cuñado lo que quería leer. Lo que quería leer era bueno, hay al final un comentario acerca del Dharma, que, bueno, aquí se complica mucho con la traducción. Yo lo traduciría por deber y ya está. El Dharma es el deber y bueno, todo lo demás es comentario, no traducción. Todo lo demás es comentario filosófico y no traducción. Siento mucho estos movimientos, pero es que me duele la espalda de estar en una postura rara. Bueno, lo que quería comentar era el epílogo donde habla de sus fuentes. Dice, muchos de los personajes, episodios y sucesos de esta novela están basados en personas y acontecimientos descritos en el poema épico Mahabharata. ¡Caramba! No nos habíamos dado cuenta. Una obra que sigue siendo una fuente perenne de deleite e inspiración para millones de indios. Son muchos, los indios son muchos, y esta obra, el Mahabharata, es enormemente influyente, aunque solo fuera de una manera cuantitativa en el devenir histórico y artístico de la humanidad. No soy especialista en sánscrito, ya he dicho que es más un gran orador, es una especie de Cicerón, pero en inglés. Es una especie de Cicerón, pero en inglés. No es un erudito en lenguas indias, como no lo son muchos indios. Muchos indios se manejan en inglés y él mismo, al tratar de la historia contemporánea, demuestra esto, que luchando contra los invasores ingleses ellos se tienen que entender en inglés, porque es la única lengua común, es la lengua del imperio. Hablan la lengua del imperio. Lo que evidentemente me llevaría a reflexiones que no son necesarias. No vamos a estar hablando del resto del mundo a todas horas. Hablemos por una vez de la India, que desde luego es asombroso el escasísimo conocimiento que se tiene de la India en España. La inmensa mayoría solo conoce al indio becario de la teoría del Big Bang, a Apu, y aquel restaurante al que les llevó su novia les dio diarrea, y ahí se acaba el conocimiento de la India. No saben, los españoles medios no saben mucho más de la India. Pueden llegar a conocer bastante del budismo, pero precisamente el budismo acabó floreciendo más fuera de la India y hoy día pervive más fuera de la India que dentro de la India, a pesar naturalmente de los movimientos que durante un tiempo intentaron asumirlo como movimiento igualitario, pero luego ese papel lo tomó el Islam. Bueno, pues hablemos de la India, hablemos de la India. Y hablemos de las lenguas indias y de las literaturas indias. Resulta que Shashi Tharoor no puede hablar con gran propiedad de ellas porque su lengua es el inglés. Claro, tiene otras lenguas familiares, pero la lengua clásica no la domina como un académico, como un erudito pleno y potente. No soy especialista en sánscrito y por lo tanto me he basado en una lectura muy subjetiva de una serie de traducciones de la epopeya al inglés. Lo ha leído traducido al inglés. No sé si en versión bilingüe, no estoy seguro de que existan. Y si existen versiones bilingües es tipo todos los volúmenes en sánscrito y luego todos los volúmenes en la lengua occidental. Estoy pensando que claro, esto es del 89. Bastante más tarde,
Harvard, la Universidad de Harvard, de la que a veces hablo bien y a veces hablo mal, cuando hace bien las cosas hablo bien y cuando hace mal las cosas hablo mal. Bueno, pues a esas colecciones, a las colecciones Loeb de clásicos griegos y de clásicos latinos, ha sumado la colección Clay, aquí no tengo ningún ejemplar, pero bueno, la colección Clay de clásicos sánscritos, en donde aparece el texto transliterado, no aparece en Devanagari, lo cual me parece bien, porque la escritura siempre ha importado poco en la transmisión de la literatura sánscrita. A veces el sánscrito, no siempre el sánscrito se ha transmitido en Devanagari y no siempre los manuscritos valiosos están en Devanagari. Bueno, pues está transliterado, lo puede leer cualquiera que no tenga familiaridad con la escritura de Devanagari, cualquiera que domine el alfabeto latino y conozca las normas de transliteración lo puede leer, y con traducción inglesa. Y empezaron a sacar el Mahabharata, pero que yo sepa no lo han completado. E incluso eso es lo que me molesta de esa colección. Habiendo editado algunas obras compuestas de capítulos, solo han editado algunos capítulos. Si se trata de poemas, solo una antología de los poemas. Es, de momento, la edición de los clásicos sánscritos de la biblioteca sánscrita Clay, de momento es una edición antológica. En el caso del Mahabharata creo que estaban editándolo completo, pero se han quedado por la mitad o se han quedado parados. Que yo sepa, a lo mejor le he hecho un ojo y lo han terminado. Pero vamos, que ediciones bilingües sería la de Clay, muy recomendable en lo que hay ya hecho, pero incompleta. O sea, recomendable, pero que yo sepa, incompleta. Bueno, que ha usado traducciones al inglés. Ni siquiera la gran edición de Puna del 27 de la que hablaba Rodríguez Adrado, sino traducciones. Me importa saber cuáles ha usado, porque, en fin, pueden orientar a quien quiera leer el Mahabharata en inglés o en una edición resumida, la elección de alguien tan docto y con tanto talento, aunque no sea estudioso del sánscrito como es Shashi Tharoor. Me gustaría dejar constancia de mi deuda, especialmente con las versiones de C. Rajagopalachari y P. Lal. O sea, ya hemos visto que agradece al profesor Lal muchas cosas. Las versiones más amenas de lo que los expertos llaman recensión del sur y del norte de la obra respectivamente. Es decir, entiendo que Rajagopalachari reseña la del sur y Lal la del norte. O sea, perdón, sigue la recensión del sur, Rajagopalachari, y Lal sigue la del norte. Las dos difieren lo suficiente en cuanto a aproximación, estilo y contenido narrativo como para complementarse mutuamente, a pesar de que ambas tratan de aspectos esenciales de la misma historia. Me he basado en gran medida en cada una de ellas. Bueno, pues no nos aclara esto demasiado. No nos aclara esto demasiado, es decir, ¿qué edición deberíamos seguir? Las dos recensiones, de acuerdo con Shashi Tharoor. Me he basado en gran medida en cada una de ellas. Mientras que algunas escenas de la gran novela india son una reelaboración de situaciones descritas en traducciones, siempre traducciones, del Mahabharata, me he tomado demasiadas libertades con la epopeya como para relacionar a cualquiera de los traductores con mis pecados. Aquellos lectores que deseen profundizar en el propio Mahabharata en busca de las fuentes de mi inspiración no necesitarán ir más allá de la transcreación de Lal. Esto es como el Quijote recontado por Pérez Reverte. Yo prefiero leer un resumen, ¿no? Esto de la transcreación, bueno, pues el famoso Quijotillo por el que Reverte se ha peleado con Francisco Rico, ese Quijotillo sería una transcreación, es decir, ni chicha ni limonada, eso ni es Quijote ni es Pérez Reverte, y tendrá más de Pérez Reverte que de Cervantes. Ustedes fíjense si salen ganando. Un pan como unas tortas. La saga episódica de Rajagopalachari, supongo que será una novela, no sé, una colección de libros, no lo he mirado, o la erudita y minuciosa, aunque incompleta, si es que siempre estamos en ese problema, o es una
o es un resumen, así muy pedestre y muy general, con muchas licencias y juntas de contacto y masilla y argamasa puestas por doquier, o es una traducción muy científica, muy bien hecha, pero que necesariamente se queda incompleta. La erudita y minuciosa, aunque incompleta, del profesor J.A.B. Esto sí que, aquí sí que sabremos las iniciales, pero bueno, Van Buitenen, escrito Buitenen. Van Buitenen, publicada por la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago es la que lidera las traducciones del Mahabharata hasta la fecha, al menos en 1989, ahora tenemos la de Harvard, la de la Biblioteca Clay. Cuando esta novela ya estaba en manos de los editores, también descubrí el guión de Jean-Claude Carrière para la amenísima versión del Mahabharata de Peter Brook, que recomiendo encarecidamente. Bueno, pues me sorprende, incluso diría, me sorprende que la novela ya estuviera completa cuando conoció el Mahabharata de Peter Brook con guión de Jean-Claude Carrière. Aquí lo tengo, porque encuentro muchos puntos de contacto. Podemos decir que ambas obras, el Mahabharata de Peter Brook, que aquí tengo en una edición italiana para coleccionista, y uno se pregunta, ¿coleccionista de qué? ¿De obras de Peter Brook basadas en clásicos indios? O solo hay una edición de coleccionista. Bueno, esta caja es la edición italiana de esta gran obra cinematográfica, y podemos decir que tanto el Mahabharata de Brook como la gran novela india de Tharoor de alguna manera son primos, son obras gemelas, porque más o menos tienen la misma intención y el mismo propósito, y narrativamente tienen muchísimo en común. Por eso digo que, bueno, me sorprende y no me sorprende, porque digamos que son hijas de su tiempo, hijas de un momento preciso, de un momento concreto. Bueno, pues Tharoor la recomienda, y yo también, sin duda alguna, la recomiendo. Es muy loable, desde luego, muy loable esta versión cinematográfica del Mahabharata. Bueno, pues sí, terminaba con lo de las fuentes de Tharoor. O sea, es esta biblioteca que nos está abriendo Tharoor, de alguna manera nos está mostrando, nos está enseñando su biblioteca, que como vemos está más en inglés que en sánscrito o en cualquier otra lengua india. Bueno, que sí, que la de Van Buitenen está muy bien, pero está incompleta, la de Carrière, y termina diciendo que la responsabilidad de esta versión absolutamente imaginaria es, por supuesto, solo mía. Bien, pues ya hemos hecho una comparación cinematográfica que hace él mismo y recomienda esta... Voy a enseñarla un poco más para... Como es algo quizá un poco difícil de conseguir, yo claro lo compré... Bueno, pues por dentro tampoco enseña mucho, no me acordaba, los discos son negros. Bueno, que está muy bien. Caramba, que está muy bien, y que un ministro de la Abadía de Tharoor, un ministro indio de la Abadía, y además un hinduista de la Abadía de Tharoor, la recomienda. Realmente está muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho esta comparación cinematográfica, ahora vayamos a lo de Pasolini, porque al igual que de hecho esto se parece bastante al Mahabharata que hubiera podido haber hecho Pasolini, aunque la parte sexual es mínima y se restringe, ya lo digo, a la sátira de la mujer del virrey, que es un poco machista. Reconozcamos que es un poco machista, porque en ese afán de satirizar a los personajes que no son del partido del Congreso, tanto musulmanes y por supuesto a los ingleses, a los musulmanes, los ridiculiza como opulentos, como una especie de dandis. A todos los disidentes con la línea gandhiana los satiriza, los caricaturiza y los convierte en esperpentos jocosos. En tanto que los grandes héroes, eso sí, del Mahabharata, que corresponden a los de la línea que él sí sigue, pues tienen un tratamiento heroico, y en ese sentido quizá la obra no sea demasiado irrespetuosa con los valores que el hinduismo reconoce en el Mahabharata. Pero bueno, en cuanto a lo que estaba diciendo de Pasolini,
Recordemos que en los 120 días de Sodoma, vamos, en Salò, en Salò de Pasolini, hay algo muy parecido a lo que se hace en esta obra. En los 120 días de Sodoma, o Salò, de Pasolini, porque trata de la República Social de Salò, ese último reducto del fascismo, lo que hace Pasolini es identificar, sobreponer, exactamente como hace Tarur en esta novela, el fascismo de los años 20, 30, 40, y desde luego la película llega hasta los últimos estertores criminales y agónicos del fascismo, sobreponer el fascismo, el veintenio, a los cuentos del marqués, en realidad conde, pero bueno, tradicionalmente en las ediciones se lo pone como conde, de Sade, que a su vez están ambientados en la época de Luis XIV, en el antiguo régimen. Lo que vemos pertenece al fascismo y aunque los cuentos, aunque la historia, aunque la trama y los cuentos sean los que el marqués de Sade contó en el siglo XVIII, refiriéndolos, ambientándolos en el siglo XVII, aunque lo que veamos sea esa obra literaria, toda la imaginería que reciben nuestros ojos es fascista y salen Marzabotto, la masacre de Marzabotto, sale el arte decorativo fascista, salen los grandes autores del fascismo y los personajes de Sade reciben nombres de grandes personalidades del fascismo. Por ejemplo, el profesor Gentile. Un segundo, es que en Bolonia ahora hay un profesor que se llama Gentili, pero el fascista es Gentile. El que escribió la doctrina del fascismo con Mussolini es, si escribo Gentile fascista, o sea, como Gentile fascista, amable fascista, Giovanni Gentile, no esa confusión que hacíamos por broma con el Gentili que ahora hay enseñando filosofía en Bolonia, y que yo sepa no es fascista, es profesor de estética, se ocupa de otras cuestiones muy distintas. Bueno, el caso es que la estética fascista es lo que sale en la película de Pasolini. Y bueno, Tarur hace exactamente lo mismo, le cambia el nombre. Bueno, los personajes principales son los del Mahabharata y son muy difíciles de identificar, pero gracias a Dios he encontrado, bueno, lo voy a enlazar el artículo en inglés de Wikipedia sobre Shashi Tharoor, que está bastante actualizado. El artículo sobre Shashi Tharoor está bastante actualizado, sobre su vida política, sobre sus últimos libros. Por cierto, que viene incluso la pronunciación, y es la que estoy usando, Shashi Tharoor, y porque la TH no es think, no es nuestra Z, es una T aspirada. Bueno, pues voy por supuesto a enlazar la página de Wikipedia, el artículo de Wikipedia sobre Shashi Tharoor. Pero voy a enlazar también, y esto me parece algo valiosísimo, el artículo de Wikipedia sobre la gran novela india, porque al margen de observaciones críticas, de bibliografía, al margen de todo esto, tiene algo que debería tener este libro, que es la identificación de los personajes del Mahabharata con los personajes históricos contemporáneos. Y entonces, por ejemplo, tenemos que Vyasa, el autor que sale en la obra, es el ya citado Raja Gopalachari, que bueno, bueno, un segundo, o es otro Raja Gopalachari, porque este es C. Raja Gopalachari, y el Raja Gopalachari que recomienda leer es, ¿dónde está esto? En el epílogo, no, en la nota, vamos a ver. Por cierto que el libro es circular, termina como empieza. En fin, un segundo, pero no quiero... vamos a ver. Glosario, hay un glosario, vamos, esto es los agradecimientos, donde ahí se hablaba de su cuñado. Aquí está. Raja Gopalachari es... Sí, es el mismo. Bueno, esto es un follón.
sinceramente, algunos se reconocen bien, pero otros, vamos, durante mucho tiempo estaba confundiendo a Nehru con Bose, directamente, o sea, no, claro, porque históricamente tienen una función y un papel parecido hasta que Bose se hace nazi. Entonces al principio yo no distinguía entre el personaje que representa a Bose y el personaje que representa a Nehru. Yo desde luego recomiendo al iniciarse en esta lectura conocer el Majábharata. Quizá no con la bibliografía que da Rodríguez Adrados, porque está en sánscrito, ni con la que da el propio Tharoor, sino con esta edición que yo ahora no encuentro, que es un resumen traducido del inglés del Majábharata, pero un resumen de 2 volúmenes, bastante denso, de comunicación. Y de todas maneras, en The Sacred Text Archive hay varias ediciones extensas, legibles en HTML y en archive.org en PDF. Hay bastantes ediciones legibles de resúmenes del Majábharata que pueden suplir desde luego una buena... Es que claro, yo no creo que convenga con una obra como el Majábharata leer resúmenes, tal cual, resúmenes esquemáticos. Yo me duermo con esos resúmenes, sino una verdadera narración que nos vaya contando lo fundamental. Eso lo vamos a encontrar en The Internet Sacred Text Archive y en archive.org, que cada cual coja el que más le convenga, el que más le guste, por extensión, por dimensiones, por estilo. Desde luego, yo recomendaría esta edición castellana, que ahora no encuentro y que está en algún lugar de mi casa. El Majábharata, 2 volúmenes, creo que en Edicomunicación, traducido por... no sé quién, por alguien que no sabe que en la India no había maíz, que eso viene de América. Bueno, pues por un lado hay que conocer el Majábharata. Para entender este libro, para entender la gran novela india, hay por supuesto que conocer el Majábharata, pero también hay que conocer la historia india contemporánea. Entonces yo recomendaría hacerse por lo menos con un breviario, como este breviario propiamente del Fondo de Cultura Económica de Jacques. Aquí sí sé de qué es la J, es Jacques, el nombre francés es Jacques. Y supongo que, bueno, no lo ocultará por eso, por ser un nombre francés, sino porque es tradición en muchos escritores indios el firmar solo con la E inicial, con Jacques Puchepadas, o Puchepadas, porque claro, el que lo escriba con 2 S entiendo que es que no quiere que se aspire, que se pronuncie Puchepadas. Bueno, pues esto es una posibilidad, el fundir los resúmenes del... Bueno, esto es demasiado resumido. Para entender bien la obra, por eso digo que es complejísima, hay que conocer el Majábharata, al menos lo esencial, lo mínimo, y al menos también lo esencial, lo mínimo de la historia india contemporánea. Pero eso no basta, porque en ese estilo pasoliniano, Tharoor complica las cosas de tal manera que a veces demedia un personaje y lo divide en 2. Por ejemplo, al tratar de... Bueno, a veces hace cambios extrañísimos propios de esos grupos de escritores aficionados que quieren hacer historia alternativa y lo único que hacen es cambiar 2 años, las fechas, y todo sigue igual. En lugar de la marcha de la sal, aquí está la marcha del mango. En fin. Y claro, naturalmente eso de que fueran por ahí probando la sal es algo desagradable, porque al final es comer sal. Y aquí también dicen que eso de ir probando los mangos de cualquier lugar, los mangos de cualquiera, pues es una labor desagradable, y no todos los mangos, en fin. Hay cosas que sin duda alguna tienen una doble lectura muy profunda, pero que yo ignoro porque esto no tiene notas y seguramente aquí está tirando con bala permanentemente Tharoor y hace muchos juegos de palabras. De hecho, eso sí viene, eso sí que está anotado. Todos los títulos de los capítulos son juegos de palabras de obras pertinentes relacionadas con la India o no. Obras de Kipling, hace varias parodias de Kipling, se parodia también los pabellones lejanos, perdón, el pabellón lejano de Mary Kay, el cuarteto del Raj de Paul Scott. Hay muchísimas parodias, no todas además directamente relacionadas con la India, porque también hay una parodia de Köstler,
Bueno, en fin, esto sí que se explica. Los juegos de palabras de los títulos de los capítulos. Pero yo entiendo que el libro está lleno de juegos de palabras en inglés, que hacen referencia a obras literarias y a personajes y hechos históricos que son difíciles de manejar. En el caso de la masacre de Amritsar, que bueno, en realidad también se conoce como la masacre del Jallianwala Bagh, que es un hecho determinante en la independencia, un hecho que es reconocible, aunque le cambie el nombre naturalmente, y lo lleve a la geografía del Mahabharata, lo lleve a la geografía antigua. Bueno, pues aquí tenemos un caso bastante complejo, porque coge el nombre de Rudyard Kipling y divide a los personajes en Rudyard y Kipling. Y uno de ellos es el que ejecuta, bueno, el que manda a disparar contra la población civil, creo que es Rudyard, esa parte, y luego Kipling es su superior. Y por un lado tenemos a Rudyard, que es, vamos, Rudyard es el oficial que cometió ese acto casi de genocidio. Y Kipling es un profesor que vive en Inglaterra. Es un profesor que vive en Inglaterra y que apoya la masacre. Realmente Rudyard Kipling apoyó esa masacre. Realmente Rudyard Kipling apoyó esa masacre. Había 2 premios Nobel en la India en ese momento, que ya son muchos, Rudyard Kipling y Tagore, como se pronuncia en España a partir de las traducciones de Zenobia Camprubí Aimar. Camprubí Aimar, ¿verdad? Bueno, de Zenobia Camprubí, de la mujer de Juan Ramón Jiménez, que no sé si es Juan Ramón Jiménez el que la obliga o si es por propia voluntad a seguir la ortografía de Juan Ramón Jiménez. Por lo tanto, cuando vemos una traducción al español de Tagore, Thakur, ¿verdad? De Thakur, pues ya sabemos que es de Zenobia Camprubí si tiene Jotas en lugar de Gs, porque sigue la ortografía de Juan Ramón Jiménez. Bueno, en fin, habría 2 premios Nobel, Kipling y Thakur. Thakur renunció al título de ser, rechazó ser, y Kipling todo lo contrario, apoyó esa masacre. Y aquí Thakur, en fin, aquí Thakur lo complica aún más, porque hace una alusión narrativa a la piedra lunar, bueno, puede que me esté equivocando. Esa novela, madre mía, creo que se está refiriendo a The Moonstone. Esa novela en la que hay una piedra que procede de la frente de un ídolo, creo que de Shiva. Debería haberme preparado un poco más esto, pero es que sí, la novela de Wilkie Collins, creo que, a no ser que la confunda con otra narración parecida, de todas maneras, se me está acabando la tarjeta, el máximo de grabación de tarjeta, y aún hay muchas cosas que aclarar de este libro, así que me va a dar tiempo a desarrollar todo esto. Vamos a ver, la piedra lunar, sí, es la piedra lunar. Yo entiendo, no está anotado, pero yo entiendo que lo que hace es una parodia a la piedra lunar de Wilkie Collins. Sí, es el argumento de la piedra lunar de Wilkie Collins. Que van a vengarse a Inglaterra, van a vengarse de esa matanza a Inglaterra. Ese es el argumento narrativo de la piedra lunar. De acuerdo, entonces van a asesinar al que ha cometido la masacre, al que ha dado las órdenes. Pero en lugar de matar a quien ha dado las órdenes, matan al profesor Kipling, que evidentemente es una imagen del poeta Rudyard Kipling, como en ese pasaje del Julio César de Shakespeare en el que matan a Cinna creyendo que es el conspirador, pero es Cinna el poeta. Y aquí también matan a Kipling el poeta, pero en realidad al mismo tiempo ese Kipling es imagen del superior, del oficial que desencadenó la masacre,
que realmente fue asesinado no por confusión, sino por una voluntad bastante marcada por terroristas nacionalistas indios que querían vengar esta masacre. Al final sí me ha dado tiempo a contarlo y a mostrar y a demostrar que esto es muy complicado y que necesita algo